vamos a crear un usuario y darle permisos a ese usuario para poder acceder al formulario y al reporte que ya creamos en los videos anteriores. Para eso voy a ingresar como admin y lo primero que vamos a hacer es crear un usuario. Para eso entro acá a Settings, Users y voy a dar clic en Add. Voy a llenar este formulario. Este alias es un ID único para identificar a este usuario. Creo que no es obligatorio. Tengo que establecer un correo electrónico, el cual será el correo que necesitaremos para ingresar a Hanu. El rol que voy a darle. Por defecto vienen tres roles. Admin, que es el superusuario. Guest, que es un usuario simplemente para que establezcamos permisos. Y este all es un comodín para hacer referencia a todos los roles. Por ahora voy a poner guest. Yo puedo crear mis propios roles. Lang es el idioma que voy a utilizar por defecto para este usuario. Le doy clic en Enable. Esto lo puedo dejar vacío. Esto simplemente establece el site en el que este usuario será válido. Si lo dejamos así, por defecto será este mismo site que estamos utilizando. Y ahora pongamos la siguiente información. Creo que no es obligatoria. Establezcamos el password. Si falta algo, entonces, ok, aquí creo el usuario. Si voy otra vez acá, resulta que aquí ya lo tengo, example user, y con este me voy a loguear. Entonces voy a salirme del sistema, voy a ingresar nuevamente con la contraseña y logramos ingresar, pero vemos que no hay absolutamente nada en el menú. Y lo que tenemos que hacer es establecer los permisos para este usuario. Bueno, no para el usuario, sino para el rol que tiene ese usuario. En este caso es guest. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es establecer las opciones del menú al cual este usuario tiene acceso. Para eso hago clic aquí, menú Options, y voy a decirle clic a este. Esta es una copia del menú que tengo, Device Types. Ahora tengo que establecer para qué usuario es visible esto. Yo le voy a decir que es para Guest y le voy a dar clic en OK. Entonces, seguramente ya vamos a ver esta nueva opción, pero sin embargo, esta opción solamente es para visualizar, no para ingresar. Efectivamente, si hago clic acá, obtengo este error. Y es porque dimos opción para que el usuario pueda ver la opción dentro del menú, pero no para ingresar a ella. Vamos a ingresar nuevamente como admin. Oh, lo siento, tengo una contraseña equivocada por defecto. Listo. Entonces, ahora tengo que darle permisos a ese rol para ingresar en las diferentes opciones. Y para ello tengo que ingresar, por ejemplo, en el menú lo que habíamos puesto era la opción para ingresar al reporte. Voy a ingresar entonces a los reportes. Este es el reporte que habíamos hecho. Voy a editarlo. Acá donde dice componentes, hago clic acá y le digo que Guest tiene acceso a esta opción. Entonces, eso es lo primero. Sin embargo, tengo que hacer lo mismo con el formulario. Si no hago lo mismo con el formulario, cuando ingrese al formulario, cuando trate de ingresar el formulario a través del reporte, voy a obtener el mismo error. Entonces, de una vez, voy a ingresar al formulario. Acá está. Aquí los permisos son un poco más detallados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hago clic acá en donde dice Events y tengo que darle por lo menos permiso a uno de estos eventos. ¿Cómo lo hago? Hago clic, por ejemplo, en Save, clic acá, le voy a decir que admin puede acceder a esta opción, clic en Delete, clic acá, admin puede ingresar a esta opción. De esta forma yo puedo establecer qué roles pueden, por ejemplo, grabar pero no pueden eliminar. Ahora salgo
voy a ingresar otra vez con el usuario. Ingresar. Device types. Ahí están. Perfecto. Por ejemplo, si yo cambio este, todavía falta algún permiso. Volvamos a ver. Si le hago nuevo, todavía falta algún permiso. Algo nos está faltando. Déjenme pensar qué puede ser. Volvamos a revisar cómo quedaron los permisos. Voy a salir. Otra vez ingresemos como administrador. Voy a ir otra vez. Edito los eventos. Save. Y acá está el problema. El rol lo puse para admin solamente. Debía ponerlo para guest. Yo puedo poner varios roles. Varios roles pueden acceder a esta opción, pero admin está implícito. Voy a quitar esto. Solamente dejo guest, ok. Y en el otro también me faltó guest. Clic acá, guest, y voy a eliminar el otro. Ok, estemos seguros de eso. Listo, quedó. Vamos a salir, vamos a ingresar nuevamente. Vamos a Device Types, editemos y ya tengo acción. Ahora completemos esto, Save. Muy bien, y ahí está. Recuerden que este formulario podemos mejorarlo. Ahora tratemos de eliminar uno. Por ejemplo, este test, le voy a decir, ¿está seguro? Ok. Y efectivamente lo elimino. Si le digo Add New, ok, y ahí está. Eso sería en cuanto a permisos de acceso para las opciones que creemos en HANA.